Bienvenidos al estudio de los métodos numéricos. Esta vez trataremos el tema de la interpolación polinómica, particularmente haciendo uso del polinomio en diferencias divididas de Newton. No olviden darle like al video y de suscribirse al canal. El polinomio de Newton hace referencia a un método numérico iterativo mediante el cual se trata de encontrar un polinomio que pase por algunos puntos conocidos de una función cuya definición se desconoce o que es difícil de tratar. El objetivo es hacer aproximaciones de puntos desconocidos de la función utilizando el polinomio encontrado. Antes de los años 70, para hacer algunos cálculos, los estudiantes de ciencias o ingenierías utilizaban tablas que contenían una gran cantidad de valores calculados de algunas funciones importantes como las trigonométricas o logarítmicas. También se utilizaba la regla de cálculo inventada en 1620. Esta regla era una especie de calculadora analógica. Estos dos medios comenzaron a desaparecer en los años 70, cuando apareció la calculadora electrónica. Regresando al pasado, tomemos como ejemplo el uso de tablas que contenían valores de funciones trigonométricas para ángulos en grados y expresados como enteros positivos sin incluir números fraccionarios. Si un estudiante requería el valor del seno de 60.5 grados y como las tablas no incluían este valor, lo que el estudiante hacía es interpolar usando los ángulos de 60 y 61 grados. El proceso de interpolación consistía en aplicar una fórmula que, para el caso que nos ocupa, produce el valor de 0.8705, que es una buena aproximación del valor que da una calculadora. Como luego vamos a ver, hay diferentes procesos para interpolar. El que acabamos de ver se llama interpolación lineal. De forma general, el método que comúnmente se utiliza para la interpolación es el denominado interpolación polinomial, nombrado así por utilizar funciones polinomiales como funciones aproximantes. Cuando se utiliza un polinomio de primer grado, es decir, una recta, hablamos de interpolación lineal. Si se utiliza un polinomio de segundo grado, hablamos de interpolación cuadrática. Si se utiliza un polinomio de tercer grado, se habla de interpolación cúbica y así sucesivamente. Debemos recordar que dados n más un puntos, hay uno y solo un polinomio de grado n o eventualmente de grado menor que n, el cual pasa por todos estos puntos. Así, por dos puntos pasa una y solamente una recta, es decir, un polinomio de grado 1. Por tres puntos pasa una y solamente una parábola, es decir, un polinomio de grado 2. Obsérvese que estos tres puntos no deben ser colineales, porque si lo fueran, no pasaría por ellos una parábola, pasaría una recta. Por cuatro puntos pasa uno y solamente un polinomio de tercer grado. Y así sucesivamente. Consideremos una función f continua en el intervalo cerrado de x sub 0 a x sub 1. Si conocemos los dos puntos de f correspondientes a los extremos del intervalo, podemos iniciar la forma más simple de interpolación polinómica. Para ello, trazamos una recta por estos puntos, es decir, utilizamos un polinomio de primer grado que llamaremos p sub 1. Tomemos un valor x entre x sub 0 y x sub 1. F de x es la evaluación correspondiente de la función f. Evidentemente, podemos obtener una aproximación de f de x si pudiéramos evaluar el polinomio en x. Obsérvese que la pendiente de la recta la podemos calcular a partir de los dos puntos conocidos de la función f. De la fórmula punto pendiente de la recta podemos obtener la función lineal correspondiente. De esta manera hemos efectuado también la evaluación de la aproximación p sub 1 de x con respecto de f de x.
Este proceso de aproximación es lo que se denomina interpolación lineal, y por su forma se dice que el polinomio peso 1 es el polinomio de primer grado en diferencias divididas de Newton. Obsérvese que es precisamente el que utilizamos cuando estimamos el valor del seno de 60,5 grados. El error verdadero de esta aproximación está dado por la diferencia E sub 1 entre los valores de las dos funciones evaluadas en x. Este error disminuye cuanto menor es la extensión del intervalo de x sub 0 a x sub 1. Veamos un ejemplo numérico en el que debemos aplicar interpolación lineal para obtener dos aproximaciones del logaritmo natural de 2. Una calculadora nos da con 8 cifras significativas que el logaritmo natural de 2 es 0,69314718. Vamos a tomar 6 cifras significativas de este número para lo que vamos a considerar como el valor verdadero en este ejemplo. Primero, vamos a suponer que conocemos dos puntos de la función logaritmo natural cuyas coordenadas x son 1 y 6. Luego consideraremos dos puntos más cercanos entre sí cuyas coordenadas x son 1 y 4. Entonces comenzamos la primera interpolación en el intervalo de x igual 1 a x igual 6. En la gráfica de la función logaritmo natural ubicamos los dos puntos correspondientes a los extremos de este intervalo. Ahora trazamos la recta de interpolación peso 1 que pasa por estos dos puntos. Recordemos la función polinómica que define esta recta y obsérvese que f de x sub 0 es 0. Evaluamos este polinomio en x igual 2. De esta manera obtenemos una aproximación con un error porcentual de 48 aproximadamente. Gráficamente, el error porcentual se corresponde con la distancia entre los puntos de la función f y del polinomio en x igual 2. Utilicemos ahora el segundo par de puntos, los correspondientes a los valores x, 1 y 4, y cambiamos x sub 1 por x sub 2 en la fórmula del polinomio interpolante. Trazamos la correspondiente recta de interpolación y se evidencia que gráficamente el error en la aproximación es menor. Esto es así porque el intervalo de interpolación es de menor amplitud que en el caso anterior. Los cálculos confirman la geometría. El error es menor que en el caso anterior. Supongamos ahora que contamos con tres puntos de la función f para iniciar un proceso de interpolación que aproveche estos tres puntos. Podemos entonces utilizar interpolación cuadrática haciendo pasar una parábola por los tres puntos conocidos. Consideremos el mismo valor x que utilizamos en la interpolación lineal. Una vez determinado el polinomio cuadrático, el proceso de interpolación produce la aproximación p sub 2 de x con un error e sub 2. Obsérvese que este error es menor que el obtenido al inicio de la interpolación lineal. Dediquémonos ahora a determinar el polinomio interpolante de Newton de segundo grado que para nuestro estudio debemos comenzar escribiéndolo en este formato.
Aunque no tiene la apariencia típica de un polinomio, podemos cambiársela sin alterar su valor matemático. Esto lo logramos efectuando las multiplicaciones indicadas en los términos y reordenando. Si al coeficiente del término cuadrático lo designamos por a, al coeficiente del término lineal lo denominamos b y al término constante lo nombramos c, entonces podemos expresar el polinomio cuadrático en una forma bastante familiar. Consideremos de nuevo los tres puntos dados al inicio. Como estos puntos pertenecen tanto a la función f como al polinomio cuadrático, los valores de ambas funciones son iguales en estos puntos. Observemos ahora que si evaluamos este polinomio en x sub 0, se anulan tanto el término lineal como el cuadrático, quedando únicamente a sub 0. De aquí se descubre que a sub 0 es f de x sub 0. Si evaluamos el polinomio en x sub 1, se anula su término cuadrático, resultando una ecuación más simple. Considerando que a sub 0 es f de x0, podemos reescribir la ecuación de esta forma. Ahora despejamos y determinamos a sub 1. En forma similar y luego de cierto trabajo, evaluamos el polinomio en x sub 2 y despejamos a sub 2. Finalmente, hemos determinado completamente el polinomio cuadrático en dependencia de los tres puntos conocidos. Este es el polinomio de segundo grado en diferencias divididas de Newton. Esta expresión polinómica podría ser intimidante, pero hay que recordar que el trabajo pesado de los cálculos le corresponde a la computadora, como vamos a ver más adelante. Ahora retomamos el caso del ejemplo 1 en el que mediante interpolación lineal alcanzamos un error porcentual de 33 al aproximar el logaritmo natural de 2. Pero esta vez vamos a utilizar interpolación cuadrática utilizando tres puntos conocidos de la función logaritmo natural, cuyas abscisas son 1, 4 y 6. Escribimos la forma del polinomio cuadrático que necesitamos y procedemos a calcular sus coeficientes utilizando las fórmulas encontradas. Obsérvese que x sub 0 es 1 y por tanto a sub 0 resulta ser 0 y el polinomio comienza a definirse. Con x sub 1 igual a 4 determinamos el coeficiente a sub 1. Teniendo en cuenta que x sub 2 es 6 y aplicando la fórmula correspondiente, determinamos el coeficiente a sub 2. De esta forma, el polinomio cuadrático de Newton queda completamente determinado. Lo graficamos. Evaluamos en x igual 2 y la aproximación que obtenemos con este polinomio para el logaritmo natural de 2 alcanza un error porcentual de 18 aproximadamente. Con lo cual hemos obtenido una mejora significativa en la exactitud.
Muy bien, hemos llegado al final de esta primera parte del tema y haremos dos conclusiones importantes. Uno, en general, entre mayor es el grado del polinomio, mejor es la aproximación que se consigue mediante la interpolación, pero también más son los datos y los cálculos que se necesitan. 2. En la actualidad, debido a la presencia de calculadoras y computadoras, estos procesos de interpolación no son muy necesarios. Sin embargo, la determinación de polinomios aproximantes sí es muy útil porque forma parte de otros métodos numéricos importantes. En el segundo video de este tema veremos que se puede elaborar un algoritmo muy eficiente para determinar polinomios de Newton de prácticamente cualquier grado. No olviden darle like al video y de suscribirse al canal. Hasta pronto.